Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes al señor Néstor Sánchez, culturólogo, sociólogo, investigador, ambientalista, una persona que estará con nosotros dialogando sobre temas relativos a la cultura, la identidad y el hombre dominicano. Bienvenido, Néstor, a tu programa Página Abierta con el Arte. Muchas gracias, Odalis. Muchas gracias, Fidel, por la invitación que me hacen. Es un honor para mí estar en este programa. Bueno, creo que hasta para el público televidente será un honor aprender de toda esa sabiduría que tú tienes y que la comunicas con esa sencillez que te caracteriza. No es porque estás aquí presente, pero los que te hemos escuchado realmente hemos estado frente a una cátedra abierta, como se dice. Gracias. Néstor, nosotros, aunque tú eres conocido en el ambiente musical, artístico, cultural dominicano, siempre le hacemos una pregunta al invitado. ¿Quién es, en este caso, Néstor Sánchez? Bueno, obligada. Sí, bueno, yo nací en la capital, en Santo Domingo. Por razones políticas, mi padre tuvo que emigrar en la dictadura de Trujillo y eso me llevó a viajar y vivir en diferentes países, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, etc. Y me formé en la licenciatura en Sociología en una universidad norteamericana, en la George Washington University. Y después de ahí hice una especialidad, un posgrado en maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fui profesor de la carrera de Sociología por 10 años en la UNAM. Durante mi estancia en México dirigí muchos programas culturales en Radio Educación, la televisión mexicana. Integré un grupo de jazz merengue en México que causó un impacto muy favorable. Trabajé como consultor en asuntos internacionales y en sociología en general, hasta que regresé a Dominicana en el 1990 y desde entonces me he dedicado a la sociología práctica, trabajando en la zona de la frontera, sin teorización, sino más bien ya una teoría decantada por la praxis. Trabajé en la frontera 10 años con la Fundación de Desarrollo Comunitario, posteriormente trabajé en asuntos ambientales con The Nature Conservancy y mi gran pasión siempre fue la música y desde hace 6 años estoy trabajando con un grupo de amigos en el evento cultural de las ruinas de San Francisco con el grupo Bonje. No. Digamos, es una síntesis apretada de eso. Es una síntesis apretada, pero que los amigos televidentes cuando van allí a aquellas ruinas de San Francisco y están allí los domingos, no advierten hasta qué punto el hombre que está allí animando, coordinando, realmente entrando en contacto con todo lo que es esa cultura de las raíces, es un investigador social que practica el trabajo de campo como método en el marco de la sociología del arte, de las comunidades e incluso de todos esos productos fronterizos que caracterizan hoy la posmodernidad, lo que ha sido este trayecto que no es tortuoso, sino más bien estimulante para el conocimiento de lo social. Néstor, ¿cómo empieza tu orientación propiamente dicha hacia lo que se llama el campo de la música, del arte en general y de ese sujeto público cotidiano que está ahí y que realmente se congrega y un fragmento, yo diría que un micro cuadro de esa situación son los domingos allí en las ruinas de San Francisco, donde toda una gama de personas, o sea, todo un tramado de la sociedad dominicana se acerca allí, no solamente para bailar y disfrutar, sino hasta para recordar nuestras raíces, para afianzarse en un proyecto identitario dominicano. Sí, bueno, no me gusta hablar mucho de mí como sujeto social, pero bueno, tengo el pecado original de haber nacido en una familia de músicos. Mi padre, Néstor Sánchez Estero, ya fallecido, era pianista. Mi tía también, pianista. Mi tío, Rafael Sánchez Estero, fue un gran tenor dominicano, del canto. Entonces ya de origen venía con ese sello, ese cordón umbilical que me ataba a la música. Con el caso de Bonje es un caso muy curioso. Hace unos 6 años nos reuníamos en un barcito que hay en la zona colonial que se llama El Sartén, no es una propaganda. Sí. A descargar. Yo soy percusionista y guitarrista también en mis ratos de ocio. Y
llegó un momento que eran más músicos que clientes los que estábamos en ese lugar. Y al yo el negocio no le convenía, porque los músicos obviamente consumíamos una cerveza cada 20 minutos y el hombre tenía que mantener su espacio abierto. Tuvimos que desplazarnos hacia otro lugar de la zona y descubrimos un pequeño lugar lindísimo a un costado de la ruina de San Francisco que se llama el Callejón de Don Guillermo. Correcto. Lindísimo. Ahí nos sentábamos a 5 o 6 percusionistas con tumbadoras, bongos, tamboras. Y la gente, atraídos por el sonido, se fueron conglomerando, como el flautista de Hamelin, que traíamos a diferentes. Y en cuestión de 2 semanas ya habían 100, 200, 300 personas. Llegó una vez un músico amigo, Aníbal Bravo, de Las Matas de Farfán, tengo entendido. Y nos dio la idea de por qué no montarle algo de armonía, de música, etc. Y comenzamos a añadirles instrumentos. En menos de un mes ya teníamos una pequeña agrupación musical que se convirtió posteriormente, en razones de 3 o 4 meses, en una pequeña orquesta. Hoy, llevo de 6 años, ya es una banda de 18 músicos, con una dotación completa de trombones, trompetas, saxofones, etc. Y van todos los domingos, se dan cita tal vez 3.000 personas a este lugar, que se ha formado como una especie como de familia, una especie como de sagrada familia gaudiana, pero en dominicana, en Santo Domingo. Sí, pero, en complicidad, claro. Nada de testigos, sino todos son cómplices. No, porque allí precisamente lo que vemos es que ya esto no es una agrupación musical, esto es una agrupación cultural. Eso. O sea, porque es que allí se disfruta la cultura dentro de la música como cultura. O sea, existe esa dialéctica que une allí sin que la gente se dé cuenta que está armado un proyecto y que aquello no es solamente diversión, porque precisamente en tus presentaciones se ve una orientación, que eso es lo que me gusta de ese, no proyecto ya, ese factum que es el Grupo Bonnier. Yo pienso que esto se nos ha escapado de la mano, digamos, no por falta de control, sino que la propia gente que va ya se ha apropiado del proceso como tal, y lo ha convertido en un evento, a un proceso social y cultural de la mayor importancia. Porque ahí se dan cita a personas que probablemente en la semana es su único momento de distracción. Hay un espíritu gregario de reunirse, de saludar al amigo. Exacto. Todo el mundo ya casi nos conocemos. Cuando llega alguien nuevo se le recibe con los brazos abiertos. Hay normas establecidas por los propios asistentes. Por ejemplo, no se puede fumar. No. Es un caso insólito en un evento al aire libre. Sí. Nunca ha habido un incidente en 6 años que lamentar. Que es realmente muy extraño. Porque... La gente se toma su traguito, Odalys y Fidel, pero es una forma muy comedida. Claro. El manejo del lenguaje en escena es pulcro. Claro. Es decir, jamás en la vida hemos utilizado una palabra altisonante. Salida de tono. Salida de tono. Siempre nos referimos al público con mucho respeto y eso la gente lo ha valorado. Lo aprecia. Y creo que hemos sacado del dominicano lo mejor. Porque muchos espectáculos comerciales lo que hace es que, digamos, promueven reacciones viscerales, reacciones casi fuera de control de la gente, estimulados por el consumo de bebidas alcohólicas. Nosotros lo que tratamos es todo lo contrario. Por ejemplo, hay un momento en el evento que es el homenaje a la bandera, que es la mitad del evento, en donde yo hago una exaltación de los 10 momentos más importantes de nuestra historia, caracterizados o representados por las figuras que lo hicieron posible. Por ejemplo, en la independencia hablo de los 3 padres de la patria. En la restauración menciono a Gregorio Luperón, en la primera intervención norteamericana a Gregorio Barón Gilbert, en fin, hasta llegar a la época contemporánea. Siempre hay un referente histórico social. Y la bandera como norte. Enfocamos la bandera y al final cantamos un tema que es Quisqueya, y cerramos ese segmento con el poema de Gastón Deline, Qué linda en el tope está, dominicano. Arriba el pabellón. Arriba el pabellón. Y aquí llegan dominicanos ausentes que lloran de la emoción. Yo he estado presente, yo he visto la reacción. Entonces, cuando uno reagrupa lo que ocurre entre 6 y 10 de la noche en la ruina de San Francisco, yo estoy sorprendido, porque esto se dio casi espontáneamente. Y yo creo que es una muestra de esa cultura que nace del pueblo, que no es cultura dirigida por ninguna institución estatal, sino que la propia gente la va haciendo, la va conformando, se va apropiando de ella hasta convertirla prácticamente en una expresión, digamos, de una catarsis, pero buena, de la buena. No, yo he visto incluso que el tiempo
de duración es un tiempo fundacional, porque entre 6 y 10 que tú estás allí en libertad y en seguridad. Y en seguridad. Sobre todo en seguridad, algo que es muy diferente a lo que puede ocurrir con otro tipo de agrupaciones, grupos. Digo, no quiero desmeritar nada, claro, pero yo, el único lugar que voy, incluso a veces tú ni te das cuenta, yo estoy por ahí e invito personas. Por ejemplo, en estos días estuvo por aquí un investigador dominicano de la Universidad de Puerto Rico, Eugenio García Cuejo, y él me dijo que lo invitara a algo. Cuando yo le dije Bonje, dice, no, pero yo quiero que tú me lleves porque yo desde Puerto Rico. Y él fue, estuvimos ahí, bueno, fue cuando nos vimos. Incluso lo recuerdo muy bien. Claro. No. Y él se sintió y dice, Odalis, pero qué raro que aquí, aún con la juerga y con todo, las personas no son violentas, como que allí hay un espíritu liberador. Y en eso yo creo que ese grupo es realmente un grupo que ha sido un ejemplo, porque como te digo, no es un grupo musical cualquiera y no se compara, porque la categoría intelectual es totalmente diferente. El encuentro de los domingos del Grupo Bonje en las ruinas de San Francisco se ha convertido en un acontecimiento y se está constituyendo en una tradición. Sí. Y en un verdadero evento sociocultural, no solamente musical, sino sociocultural, y es un interesante fenómeno. Creo que debemos darle más de una lectura. Precisamente porque no es dirigido, ¿no? Y nos muestra muchas cosas, nos muestra que la gente tiene sed de buenas cosas, de información, de distracción sana, de escuchar buena música, de escuchar la música popular, la buena música popular, ¿no? Y de eso que llamamos en nuestras clases de estética y Odalicia en la facultad, la cultura rescate. Claro. ¿No? La música rescate, sí, porque hablamos de un teatro rescate, de un cine rescate, pero también la cultura raíz. Eso de lo que nos va a las raíces identitarias. A mí me parece, yo recuerdo una de las veces que visité y pude escuchar de nuevo a Francis Santana, que a mí me encanta escucharlo, ¿no? Es uno de mis merengueros favoritos, absolutos, ¿no? Y que ahora creo que no se puede presentar por motivos de salud y tal. Pero bueno, con ese ánimo a sus años, ¿no? Y toda esa musicalidad, todo el entorno, muchos turistas también interesados, muchos turistas. ¿Vale? Sí. Y ese ambiente pacífico, tolerante, ese ambiente, se respira, ¿no? Se produce esa catarsis porque hay colmadones cercanos, hay hasta fritureros y se come por ahí. Pero ciñen a las reglas que imponen precisamente. Y es implícito como que no hay tigraje, ¿no? Claro. No, lo hay moderado. Sí, pero moderado. No. Cuando digo tigraje me refiero al peligro de la delincuencia que puedan asaltar. Claro. O de un pleito. Porque la gente toma su cervecita. Pero hay como un acuerdo implícito de que, bueno, aquí hay orden, ¿no? Sí. Y eso, con un espacio público. Claro. Eso es arte público, David. Arte público. Y abierto. ¿No? En un espacio público. En un espacio público, claro. En un espacio histórico, porque además las ruinas, ¿no? Sí. Yo pienso que hay una dimensión, como tú bien lo señalas, sociocultural importante. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la zona, que es la zona de Santa Bárbara, San Antón, el lugar no era muy seguro, ¿eh? Había problemas de delincuencia, había problemas de drogadicción. Yo recuerdo en una ocasión que tocamos para la Asociación de Residentes de San Antón, y una hora antes del evento habían asesinado por un muchachito de una puñalada en la zona. Nosotros no supimos nada, la asociación lo cayó para que no se suspendiera el evento, pero era una zona bastante complicada. Hoy en día, esta zona se ha convertido en un centro turístico de la mayor importancia. Ha irradiado sus beneficios, no solamente culturales, sino económicos. Es decir, todos los colmados de los alrededores, los pequeños negocios espontáneos que se hacen, resuelven problemas económicos de la cotidianidad de muchas mujeres y muchos hombres y mucha gente que vive alrededor. Y la gente no solamente se ha apropiado del evento por razones estrictamente estéticas, sino también porque el evento le conviene, le produce un beneficio. Yo creo que ese es el truco de la cultura, tratar de promover elementos culturales que a la vez le permitan sostenibilidad a la gente y que hagan sostenible también el evento. O sea, que sea creadora de bienes y servicios. Correcto, así es. Que no sea simplemente un entretenimiento. Que no sea el espectáculo de tarima que presentan las grandes empresas promotores de cultura, que se desvanecen, son elusivos, se evaporan. Sí. No crean simiente, no crean economías, no que de escala, no crean una relación económica que realmente se sostenga por ella misma, pero que además apoye el objeto, y en este caso es este encuentro, que sigue siendo un encuentro no solamente cultural, sino un encuentro identitario. Sobre eso y otros temas vamos
hablar en nuestro próximo segmento. Muy bien, muy agradable. Muy... Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, Néstor Sánchez y la Cultura Movimiento. Néstor, tú eres el intelectual, el académico, el músico, el artista, pero eres también el gestor cultural, el animador sociocultural y el responsable de la cabeza, digamos, de ese proyecto hecho realidad, de ese evento sociocultural, de ese encuentro agradable, placentero, o Dalí diría desde el punto de vista antropológico, sí, ¿no? Que es los domingos del Grupo Bonje en las ruinas de San Francisco. Pero tú eres algo discreto, tú estás ahí y no te publicitas mucho. Tú no eres protagonista o no reclamas protagonismo. Eso es bueno, Dalí. Sí. Es que el evento se convierta en una realidad más allá de los gestores, ¿no? Sí. Que no reclaman esa primera plana. Pero está bien, es bueno que se sepa también, porque hay que darle el crédito. No, y además es un problema de espacio, porque en el momento en que hay que dar conferencias, recuerdo sí. en el espacio de Doña Purísima de León, allí en el Centro Mirador, allí en Mata Hambre, cuando Néstor fue a dar una conferencia sobre música identitaria, diríamos. Y allí creíamos que íbamos a escuchar una conferencia de esas de profesores, catedráticos, figuras ilustres de la academia, y vimos allí a un gestor, a un dialogante, hablando sobre esta cultura que se mueve y se moviliza en función de sus razones esenciales. La cultura movimiento, Dalí. Esa cultura movimiento que hemos definido y que yo lo he englobado a él ahí, porque allí no digo movimiento porque sea baile nada más. Sí, claro. O sea, entiendo que ese es un concepto integrador. Porque es dinámico, Porque dinamiza las entidades sentido, y además dinamiza el mismo objeto musical, lo convierte en un significado histórico y cultural. Allí en esa conferencia yo noté algo con respecto a la facilidad que tiene Néstor Sánchez de explicar un fenómeno que no es un fenómeno solamente artístico, sino que cubre un mapa importante dentro de lo que se llama el país. Esa perspectiva que, bueno, ya como sociólogo, como investigador que tú tienes, también se basa en lo que se llama un campo de trabajo, un campo de visión. Ese campo de visión, ¿qué es lo que organiza desde el punto de vista, no digo estructural, sino de coyuntura de conocimiento? Mira, yo he reflexionado mucho sobre este fenómeno y he encontrado algunos referentes históricos que fueron parte de nuestra formación en la ciudad. Por ejemplo, yo siento que en este espacio, a mí me gusta mucho el concepto de espacio y este concepto de cultura en movimiento. Recuperamos cosas como las retretas de los domingos que se hacían en los parques nacionales, que era una orquesta. La gente iba, escuchaba música, paseaba alrededor de... En los parques de la ciudad de San Cristóbal, en mi adolescencia, en el Parque Duarte. Y hay ese elemento que conecta con toda una tradición histórica importante. Pero yo recuerdo el profesor Semmelman de la Universidad de la UNAM en México, con quien trabajé muchos años. Tiene un concepto que era interesante. Él decía, uno no puede abordar los fenómenos sociales con conceptos predefinidos, lo que llamaba conceptos teóricos. Sino él proponía la idea del concepto no teórico. El concepto no teórico es un concepto que sencillamente recorta la realidad y dice el marco donde se dan una serie de atributos, sin predefinirlos. Entonces esa idea de un proceso social, cultural, en movimiento, que me gusta mucho, no reclama su predefinición. Es decir, que lo encasillemos como fenómeno sociocultural, sino que sea el mismo proceso el que vaya encontrando sus referentes
y que descubran los conceptos que posteriormente se utilizarán para caracterizarlo. ¿Me explico? Entonces yo siento que lo que estamos en presencia en Boyé es un espacio abierto, es un proceso cultural que todavía tiene que definirse en su dimensión teórica, y ojalá que no lo hagamos a priorísticamente, Sí, no, claro. sino que dejemos que eso que está ocurriendo vaya indicándonos cuáles serían las maneras más ideales para aprenderlas teóricamente, si queremos hacerlo como una explicación Yo teórica. pienso que tenemos ya una percepción, ¿no? Odalí y yo, por supuesto, No, en general a hay partir una- de la experiencia, ¿no? Del haber estado allí, porque no podemos hablar sin haber estado allí, No, claro. y sin haber estado varias veces allí. Creo que sí. Y eso esa perspectiva es interesante, eso de no definir previamente, es como dejar que el fenómeno se dé, dejar que la cosa hable, que se dé. Y luego pues podemos analizarlo, estudiarlo, pero ¿ha tenido éxito o fue un fracaso? ¿Y por qué? ¿No? Ojo, no es un empirismo, no es un empirismo burdo. No, es una experiencia abierta. no, Es una experiencia abierta. Es una experiencia en abierta. proceso de gestación constante. Por supuesto Es que hay un una marco cultura en teórico. movimiento. Es una Por su- cultura en movimiento. por No, supuesto. claro, eso no surge por No, espontaneidad claro, nada más. Claro. Claro. Por supuesto, Néstor, que supongo que, no supongo, estoy seguro que en ti había una visión y un marco teórico. Bueno, Lógico. vamos Lógico. a una conceptualización, como es la palabra, ¿no? de nuestros políticos. Pero no puedes reducir, agotar el fenómeno. Claro. Entonces, el fenómeno se da. Porque hay una finalidad también. Sí. Pero yo pienso que se da porque obedece y responde a una demanda social y a una necesidad. Sin lugar a dudas. Sin duda. O sea, los fenómenos no se dan así. En este campo, por ejemplo. Hay una necesidad en el marco de la cultura y del arte. No solamente la distracción, sino de volver a nuestra música. Ante la decadencia musical y ante los nuevos ritmos, la irrupción de los nuevos ritmos cuestionados, no quiero ni detractarlos ni defenderlos, sino simplemente están ahí en la discusión, pues hay que volver a aquello, ¿no? Así es. La música tradicional, la recreación de la música tradicional. ¿Qué Fíjate, hacemos con ello? Por ejemplo, eso explica por qué el bajo perfil que yo tengo en el evento. Sí. Pues, si yo intervengo mucho, lo convierto, creo correr el riesgo de convertirlo en un concierto o un evento dirigido en una dirección que probablemente no es la adecuada para 3.000 personas que están escapando de una ciudad que los ha acosado, los ha sometido a 6 días de tensión y lo que están Estrés. tratando de escapar. ¿Cómo tratamos de orientar la estética del momento a través, por ejemplo, de la selección musical? Muchas veces me han impresionado que ustedes solamente tocan canciones viejas. Digo, bueno, hay grupos que tocan canciones nuevas. Y esa es la especialidad. Exacto. Yo quisiera rescatar el pentagrama musical dominicano, de los buenos merengues, de los buenos sones, de los buenos boleros, para que haya un momento de conexión con esa tradición cultural y musical que se está perdiendo, que es lo mismo que decir con esa tradición estética que hoy parece ser, digamos, rechazada por los grupos que hacen música hoy en día, pero que con la intención de que no perdamos el hilo conductor, de dónde venimos, lo que somos y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Yo siempre he pensado con Galeano que la historia es un profeta con la mirada puesta en la espalda. Y en ese sentido, mantener esa hilación con el Eduardo pasado Galeano. musical Sí. le enseña a muchos músicos jóvenes que van allá Claro. cómo se toca el merengue, Sí. cómo se toca el son, el fraseo del saxofón, la intervención de las trompetas, el buen fraseo del merengue dominicano que ya está tan olvidado. Sí. Y de alguna manera yo pienso que... No hay un nexo, un enlace. Hay un enlace, importante, sí. un enlace Pero importante. además, yo he observado que Bonje es un grupo de música, una agrupación moderna, hipermoderna, en el sentido que aún con el viaje hacia el pasado, no se queda en el pasado, sino que trae todo ese plasma y además lo orienta en un espacio que está ligado al pasado, pero también al presente. O sea, porque hay un escenario de la cultura que es un escenario que no se anquilosa. Y por eso el mismo concepto de cultura-movimiento integra de una manera consciente o inconsciente ese precisamente espaciamiento de lo que son los ritmos. Hay alguien que me ha dicho, pero bueno, es un grupo de son nada más. Digo, no. Eso es parte de aquella búsqueda. Pero allí lo que están son las raíces identitarias que no solamente definen, sino que hacen visible, legible al hombre dominicano en este contexto. Pero además habría que decir, yo no creo que el son sea pasado o solo Ninguna tradición. música es pasada, No, el son ese no es un es pasado, concepto. el son es actual. Ninguna música ya es pasada, No, ese no es lo un concepto estático. Claro, eso es decir, no, el, Mira, el merengue de baile, de Uno podría... tradicional, ¿no? Uno podría actualizar formatos, ¿no? en cualquier expresión estética, pero la estética, la experiencia cuasi religiosa de frente a un cuadro
o dentro, haciendo música. O un poema. O un poema. Es un continuum con toda la tradición cultural del nacimiento del hombre hasta la fecha. O sea, ahí se conjugan todos los elementos de la cultura, propia y extraña. Porque sin lugar a dudas que el merengue o el son híbridos, no son expresiones autóctonas naturales, no filtradas por experiencias musicales de otros países y de otras culturas. Ese es el resultado final de lo que somos. Un pueblo mestizo, un pueblo mulato, que no podemos jamás en la vida reclamar paternidad de nada, sino somos productos de muchísimas cosas. Yo pienso que, aunque el formato pueda variar, la esencia está ahí. Yo invito siempre mucho, y van muchos jóvenes músicos dominicanos a Bonje para que escuchen cómo se toca el merengue. Sí. Una cosa tan sencilla como esa, que se ha perdido mucho, este merengue callejero de hoy en día, y el dembow, que yo no critico, son no quiero ponerme, locales, no quiero ponerme en el extremo de un purista desfasado por una brecha generacional. Pero tampoco hay que elogiarlo acríticamente porque sea nuevo. Sí, tampoco hay que hacerle la apología, tampoco ni al rap, ni a nada, ni al reggaetón. El hecho de que sea nuevo no lo faculta. No es la incomprensión. Hay un asunto aquí de tradición modernidad, en cuanto a la música. Decir, bueno, el que critica es un purista y hay que elogiarlo porque es nuevo o es una basura total. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. La crítica. Creo que hay posiciones extremas. Yo he visto que hay algunos músicos, bailarines, personas que están ligadas al fenómeno música y baile en Santo Domingo en la actualidad, que están siendo influidos por este fenómeno, algo que no hemos tratado hasta ahora. Yo creo que la influencia de Bonje ha ido no solamente de la agrupación al espectador, sino a otras agrupaciones, porque he visto, incluso hablaba con un joven músico que decía que era esa su idea de lo que era un fenómeno cultural y musical. Y cuando nos vimos allí en el Laboratorio Evolutivo de Arte, había un muchacho allí que me hablaba de eso. Cuando te vio, me imagino que dice, mira, yo quiero orientarme hacia ese tipo de música, que no es un tipo de música espectacular stricto sensu, o sea, en el sentido, no, sino que precisamente es estimulante. Entonces, yo veo que el papel pedagógico de Bonje se encuentra ahí, en esas clases de los domingos, que sin ser clases, son realmente aperturas artísticas, aperturas culturales, y sobre todo aperturas identitarias. Creo que ahí está realmente el secreto, en ese diálogo abierto, porque tampoco Bonje es un grupo de investigación, aunque investiga, busca, pero no es un grupo como estos grupos folclóricos que hace trabajo de campo solamente para rescatar o investigar, sino que es para presentificar no datos culturales, sino esa estética dominicana que está vigente y se busca cada vez más, o sea, está en construcción. Y eso se ve precisamente en lo que hemos presentado en la pantalla y en lo mismo que está diciendo Néstor en ese sentido. Yo quisiera destacar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esa apreciación que hace y me siento muy honrado que la hagas. Que Bonje es también público. Nosotros de alguna forma somos catalizadores. El público pudiera pensar al televisivo que somos un grupo, digamos, de músicos que estamos haciendo un trabajo y se lo proponemos a la gente y la gente lo aplaude con entusiasmo. No, hay una complicidad que es un elemento, y yo siento que nosotros sencillamente catalizamos fuerzas, sensibilidades, historias, identidades, estéticas que están en el pueblo. Y que hay que recuperarlas y rescatarlas. Claro. Cuando uno toca y uno ve a una mulata contorsionarse, como la saben hacer las mulatas, cuando uno está cantando una canción y uno ve a una señora que está acompañándote en un tema de los años 40, cuando hacemos una exaltación a la bandera y la gente llora, hay toda una interacción y una retroalimentación. Y una motivación. Una motivación, una fuerza. Una sinergia, una fuerza inmanente que está en el pueblo. ¿No? Sí. Y le estamos enseñando a las clases medias altas y a las clases altas que nos están visitando a perder el miedo al pueblo. Que por el problema de la seguridad, la gente se ha ido alejando de los espacios abiertos y los espacios populares. Y ha ido pensando como que la cultura popular
es la expresión, digamos, más estética del tigraje. Y no es verdad. Es todo lo contrario. La cultura popular urbana y el folclore constituyen base de nuestra identidad. Ernesto, recuerdo una de las ocasiones en que fui, y debo ser sincero, me pareció un tanto nacionalista. Bueno, la apelación al nacionalismo, pero eso no es. Yo creía que era parte del Ministerio de Cultura en una primera impresión, pero dije, no, pero no. Se hizo la pregunta sobre los padres de la patria y creo que había un concurso, creo que había un premio o algo así, porque a la gente se le pregunta, a la gente del pueblo, o sobre la guerra de restauración, o cuándo fue, o las fechas de nacimiento de Duarte y Mella y Sánchez. Entonces había como un premio para ellos. Yo digo, eso está bien, porque eso es educativo. ¿Ah? Es volver a la memoria, ¿no? Y yo creo que la gente hay que recordarle sus héroes, hay que recordarle sus momentos, su historia. El nacionalismo no necesariamente significa chauvinismo extremo. Sí, claro. Exaltar la bandera, que son los símbolos patrios, que es lo que más hacemos, alrededor de 10 momentos históricos que conforman nuestra cultura y nuestra identidad, es una manera de fortalecer lo que somos, de alguna manera. Sobre eso y otros aspectos, creo que es importante hablar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, recordamos el 8º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte a celebrarse el jueves y el viernes de esta semana. Creo que todos los espectadores deben estar allí acompañándonos. Allí estará Néstor, Bonjet, todo el que se reúne para dialogar sobre el arte dominicano, los lenguajes artísticos, los medios artísticos, y estaremos allí en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Salón Manuel del Cabral. Recordamos que allí tenemos nuestros diálogos, nuestra presencia, como todos los años, y que invitamos a la teleaudiencia a que nos acompañe. También que estamos en las redes sociales, este programa Página Abierta con el Arte y la Cultura, en Facebook, en YouTube y en Twitter. En Facebook, en Página Abierta con el Arte y la Cultura, estos programas, los videos son subidos y tenemos entrevistas con nuestros invitados y material educativo, musical, audiovisual, fotográfico, documental y textual. Puede visitarnos en Facebook, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Sí, Fidel, también es bueno decirles que vamos a estar jueves y viernes allí desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 7 de la noche, vamos a decir. Vamos a estar allí con un micrófono abierto para que también el público opine. Vamos a tener ese micrófono abierto para que opine sobre bienalismo, crítica de arte, estética. Y allí este no es un espacio solamente para críticos de arte especializados, sino para cualquier persona que quiera saber sobre el arte. Sí, el simposio es un espacio abierto, inclusivo, participativo y interdisciplinario, ¿no? Sí. No es solamente un espacio académico, aunque se realiza en un espacio académico. Como es el auditorio de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este 8º simposio, el tema va a girar en torno a un eje temático que es la crítica de arte y la crítica institucional, sí, la estética y la cultura en la República Dominicana. Sí. Y allí contaremos con la presencia de especialistas en la materia, estudiosos, críticos, curadores y culturólogos. Allí estaremos también con Néstor Sánchez, que es apoyándonos. Sí. Estará por allí hablando de esto. Néstor, hay algo que creo que es también importante destacar. El rol de los bailarines que participan allí de una manera espontánea.
Recuerdo, ¿cómo es que se llama? El señor sombrerito. del sombrerito, con la morena. Una persona pareja. que ya es un actor, es parte del grupo. Claro, ya por es supuesto, parte del grupo. por supuesto. Y aparte de eso, también es una figura que es emblemática allí, porque ya el público lo busca como un artista fuera de escena, pero que está dentro de lo que se llama el mismo conglomerado. ¿Cuál es el valor? ¿Qué valor ustedes les atribuyen, por ejemplo, al baterista, al trompetista, a los intérpretes, o sea, a los instrumentistas que participan allí, porque ellos son la parte fundamental para que se produzca este espacio y este acto socioartístico y sociocultural? Todo el valor del mundo, tanto los bailarines como los músicos tienen... ayer pensaba, a nosotros nos toma probablemente 5 o 6 horas montar una pieza, porque una pieza es un complejo muy integrado de armonía, música, ritmo, trompetas, son trombones, saxofones y trompetas, sección melódica, piano, rítmica, batería, para que suene bien. Y de repente sale un señor en Mao, el haitiano que canta el tema Palito de Coco. Y en cuestión de horas irrumpe en el panorama cultural en las redes dominicano sociales, con una preeminencia impresionante. Sí. Yo no digo, bueno, no estoy criticando al señor del Palito de Coco, ni mucho menos, pero digo, qué difícil a veces resulta para lo que hacemos, que tratamos de hacer buena cultura musical, proyectar lo que hacemos, cuando no se cuenta con el auspicio de los medios de comunicación, ni con esa digamos, de esos jueces de cantadores, claro, de lo bueno que se traduce en malo, o de lo malo que quieren venderlo como bueno, esos y que lo promueven como tal. Que quieren de la cultura. El caso de la pareja de bailarines que tú señalabas, Odalise, esos muchachos son 2 personas que están haciendo un trabajo hace muchos años. Ellos se dedican a promover el son del show, el son de espectáculo. Hay diferentes tipos de son en la coreografía dominicana. Sí. Quizás este no es el momento para distinguirlo, pero es un caso. En el caso de los músicos que contamos, la mayoría son todos egresados de las grandes orquestas, Wilfrido Vargas, Santa Cecilia. Profesionales. Profesionales. Sí. Son gente que ya están en su momento de retiro, están quizás en su mejor momento musical, sí, porque ya son músicos maduros, sí, y han hecho un compromiso con nosotros de tocar los géneros musicales como debe ser. Como debe ser. El fraseo del saxofón con el fraseo como lo tocaba la Santa Cecilia, claro, la San José y las grandes orquestas. Se observa. Las trompetas como lo hicieron Papa Molina y los grandes orquestistas. La tambora derecha, no el concepto de tambora a lo maco, como le llaman ahora, que es una cosa virada, sino derecha, el güiro, en fin. Por eso yo recuperaba el concepto de la retreta dominical. De las bandas municipales. De las bandas municipales. Las bandas municipales, ¿te acuerdas? Que han desaparecido, lamentablemente. Que han desaparecido porque no se le ha dado el apoyo. No se le ha dado el apoyo. Y yo pienso que tienen la mayor importancia, tanto los bailes. Además, ya que hablamos de esta cultura y movimiento, que me encanta el concepto, y lo entendí muy bien, ahí bailan al unísono alemanes, franceses, dominicanos, puertorriqueños, santiagueros, un tejido multicultural, muchos cada quien interpretando con su cuerpo el ritmo como lo conciben. Claro. Entonces hay una expresión corporal que está asociada a la danza, que es libre. Y los franceses y los alemanes bailan a través de su filtro cultural, interpretan el género como quieren, no les importa dar los brincos, ni que como muchos dirían, quizás peyorativamente, hacerles ridículo bailando. Sencillamente bailan. No existe esa figura del ridículo. No hay esa figura del ridículo. Si bailan bien o bailan. Ahí les está la libertad corporal, el lenguaje del cuerpo, que es parte del estímulo musical. Aparte de ver a un turista bailar a nuestro ritmo, no tan bien como nosotros, sin la destreza, te provoca risa, pero nunca llega al ridículo. No, jamás en la vida. Porque es un intento. Y hay un respeto muy grande. Y te decía que por eso aquel es un espacio de libertad, liberador, que no todos, mire, no toda señora de edad
quiere lanzarse a la pista que la vean, porque le da vergüenza. Allí No, no. no, hay desinhibe. No, porque No, se desinhibe. No, Hay una desinhibición. Sí. Pero además, Se da eso. también hay lo que se llama una entrada al ritmo, Sí. que es algo que no se logra aunque tú seas un bailador. Tú puedes ser todo lo bailador que tú quieras, pero no se logra esa estética del ritmo que Sí. está allí presente. Pero yo quería señalar algo que se ha logrado, algo casi mágico, la atmósfera, ¿no? Lo dijimos al principio sin mencionarlo, la atmósfera en torno al lugar. Porque hay eso, la gente se desinhibe, la gente baila, se expresa libremente, se toma tu traguito, se come su fritura o lo que sea, lo que pica longa, pero la gente conversa, canta, pero no hay chercha. La chercha, ¿no? La chercha Es como un lugar para la amistad. relajo, Yo he sí. visto que allí hay un lugar como para la amistad. Hay un acuerdo implícito de que nos vamos a portar bien, ¿no? O que nos vamos a respetar, ¿no? Es un espacio abierto, donde los espacios abiertos aquí, en el malecón, por ejemplo, sucede cualquier cosa. Sí, no. Pero ahí no, como que hay algo, y es cultura movimiento, es un monumento. Dentro de lo que se llama un Dentro de espacio un monumental, monumento, pero sí. arruinado. Arruinado, O sea, sí. que le da valor y color precisamente a este tipo de actos sociales y culturales. En ocasiones le recuerdo a la gente el lugar donde nos encontramos. Las ruinas de San Francisco, ahí ocurrieron hechos históricos de la mayor importancia. Ahí fue educado Enriquillo, el cacique Enriquillo, antes de que se fuera a la Manigua. Ahí fue alfabetizado Enriquillo y cristianizado. Toussaint Louverture fue el artillero que montó un cañón en la cúpula ya destruida de las ruinas. No, que se acabó de destruir. Y se acabó de destruir por el peso del arma como tal. Del armamento. Sí. Ahí estuvo el nosocomio. Ajá. O sea, hay unas vibraciones claro, que no se puede olvidar. Yo creo mucho en las Y vibraciones. la capilla de la Segunda Orden. La capilla de la Segunda Todo eso. Orden. Estuvo los restos de Ojeda, enterrados. Creo que provocó una discusión. provocó una discusión. Sí. Es decir, es un espacio también Histórico, de magia, sí. de magia Sí. histórica, de gran fuerza inmanente. Yo creo mucho en esas cosas, que concentra emblemático. Y yo pienso que cuando la gente llega, es como llegar a quizás una exageración decirle a un altar histórico, pero es un monumento histórico de la mayor importancia. De la mayor importancia. Es que y hay sí, un respeto. El altar, espacio impone respeto por el primer lugar. No solamente en nosotros, los usuarios, hemos logrado crear unas normas sobreentendidas y aceptadas, sino que el espacio mismo ya imponía sus propias normas. Pero que ustedes resignifican. Correcto. Sí. O sea, le atribuyen un significado a partir de un concepto raíz. Así es. Que es la música autóctona, auténtica, identitaria, como nosotros le llamamos. O sea, que desde ese punto de vista hay un espacio educativo sin ser premeditadamente educativo. Así es. Que eso es lo que hace que allí el valor simbólico y el valor comunicativo cobre su verdadera extensión y su verdadera intención. O sea, que yo creo que hay algo para lo cual ustedes tienen que prepararse, Sí. porque no podemos permitir que ese espacio entre en una crisis insignificante. Yo creo que eso está llamado a ser un foco cultural. Digo, creo no que está llamado, lo es ya. Pero quiero decir que el problema no es que lo sea, es el mantenimiento, el sostenimiento. O sea, no que el vehículo sea nuevo y bueno, Sí, claro. sino que hay que también reforzarlo. Yo agradezco a ustedes mucho la invitación que me hacen, porque yo creo que esta práctica cultural de 6 años amerita ahora a comenzar a ser interpretada. Yo he dejado como que el proceso vaya madurando. Y yo creo que estamos pensando ya en la etapa de empezar a reflexionar sobre qué es lo que está pasando ahí en Mollé. Y esta oportunidad que ustedes me brindan, que le agradezco mucho porque nos da la oportunidad, la ocasión de empezar a recuperar. Ya quizás con teoría, ya no con Sí, concepto, no. no con concepto no teórico. La teoría no sino, está fuera. no está fuera, para interpretar qué es lo que está Pero pasando. sin un marco experiencial, vivencial, no se puede porque la cultura es viva y Ya es dinámica. En 6 años contamos con movimiento. suficientes 6 años. referentes No, empíricos. Y es interesante el éxito, probablemente les ha sorprendido a ustedes. Yo creo que sí, el éxito del evento que lo convierte en fenómeno, pero sin ser suficientemente publicitado. La publicidad es la publicidad que le da a la gente. La publicidad que no. oral. Es el divulgador. El divulgador. Ese No hay un apoyo. Ese es un trabajo que se divulga él mismo. Pero tampoco ha tenido esa difusión en los medios. No, entre la gente, no. entre los comunicólogos y los culturólogos, Odalis.
no se ha hablado suficientemente, No, yo ni no. se ha escrito No, suficientemente. ni se ha escrito. O sea, yo Yo- reclamo el hecho que hay Pero es que una tradición escribir viva, sobre eso. es un rescate, es una tradición viva. Yo pienso que muchos Sí. especialistas de la cultura, muchos cronistas de arte, entre Cronistas comillas, de arte. Sí. con K, Sí. no lo entienden, No. no se dan cuenta de lo que está pasando allá adentro, porque no han ido y no han abierto, digamos, su capacidad de percepción y de entendimiento para extraer de ahí lo que ustedes han podido extraer. No lo han leído con el marco de referencia adecuado, sino que lo ven como un evento. Es más, lo anuncia tú ves a la prensa de hoy, dice, en una sección cultural, dice, y como siempre los domingos, entretenimiento Sí. libre de Entretenimiento con Bonje. libre. Sí, claro. Le digo, está bien, está bien. Bueno, No, es algo. Llámalo. Porque ignorarlo entonces Claro. todavía. Pero, Pero si yo lo además no queremos mucha publicidad porque ya no cabemos. Ya. es otra cosa, yo le estoy En diciendo, lugar. Ustedes tienen un reto porque eso ya cada día, yo recuerdo que el día de San Miguel fue un día que todo el mundo que estaba, estábamos ahí claro, buscando, claro, se suspendió, suspendió. sí, y fue bueno. Sí. No vamos a entrar ahora en ese tipo de consideraciones, pero fue atinado, porque realmente eran dos manifestaciones que rebasaban. Pero de todos modos, las personas que estábamos allí, como que nos hizo falta, ¿no? Pero yo creo Ya, también, Gonzalo. quiero agregar algo a propósito, que seguimos en la lectura, la interpretación del fenómeno de los domingos de Bonje, que para las llamadas políticas culturales y políticas institucionales en la República Dominicana es una lección, eso que ustedes están dando, de proyectos no dirigidos, y es un desafío para ellos también, porque ahí no hay una dirección, ahí no hay un apoyo, ahí no hay protagonismo, ¿no? No, Ahí no hay un proyecto de cara a intereses, a favorecer intereses personales o No, partidistas. o Quiero sea, decir, es interesante, pero es parte, eso es Ni parte políticos, del proyecto. ni políticos. Precisamente. Sobre todo. Sí. Sobre Mira, todo yo puedo recuperar, No, yo no. puedo apuntar a lo que tú señalas. Turismo nos ayuda a cubrir gastos básicos de Sí. tarima y todo eso. Y puedo decirlo, yo pienso que nunca nos ha impuesto ninguna línea estética que tuviera alguna connotación política. Ni ideológica tampoco. Ni ideológica. No, Es más, por eso está ejemplo, en los 10 momentos de nuestra historia que yo hago una relación general, el último, que es la etapa moderna, yo evito mencionar a 3 de los grandes hacedores de esta época, que son Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, por las implicaciones políticas inmediatas que hay. Aparte que yo me negaría a mencionar a Joaquín Balaguer, pero eso sería básicamente mi propia formación ideológica. Más que iniciativa privada, sería una iniciativa ciudadana lo de Bonje. Una iniciativa, ¿cómo definiríamos? No es gubernamental y tampoco totalmente privada. Sí. Mira, Néstor, óyeme, tengo que decirle, señores, camarógrafos, déjenme tranquilo que estoy con Néstor Sánchez. Ay, gracias. Oh, por favor. Yo creo que, no, es que yo quiero que tú realmente nos prometas que el próximo sábado o el próximo día o tú vas a volver a nuestro programa. O sea, yo quiero que Una segunda entrega. Una segunda entrega, porque estoy seguro que esos señores que están viéndonos por aquí, la pantalla, dicen, no, tráiganlo. Pero además con música. No, y con música, porque no, pero estamos exhibiendo, estamos poniendo fragmentos, cuadros. Pero creo que eso lo decides tú y estarás con nosotros en nuestro próximo programa. Bueno, yo le voy a decir, acaba de comenzar la pelota, esto fue un juego de exhibición. El próximo encuentro vamos entonces a trabajar el tema de la africanía, la cultura dominicana y todo eso que me encantaría tratar. Sí. Amigos televidentes, hasta nuestra próxima edición de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, cuando estaremos de nuevo con Néstor Sánchez y el grupo Bonje. Hasta pronto.